Hola familia, soy Olaya Fernández y estás escuchando Dos idiomas, dos corazones, el podcast que te acompaña en el maravilloso viaje de criar hijos en un ambiente bilingüe y multicultural. Hola familia, bienvenida al segundo episodio del podcast Dos idiomas, dos corazones. Soy Olaya, creadora de Enjoy Español, la primera escuela de español online para niños y adolescentes y que puedes visitar en www.enjoyespanol.com. Y hoy he traído una invitada al podcast para hablarte del DELE escolar, un certificado con el que tus hijos podrán acreditar su nivel de español. Quédate hasta el final porque tenemos un montón de información que te va a interesar si tu hijo, por ejemplo, es hablante de español como lengua de herencia. Como te digo, no estoy sola en este episodio porque me acompaña Nicoleta, una profe que es experta en preparar a jóvenes para el DELE escolar y con la que vamos a conversar sobre los secretos de este examen. Bueno, Nicoleta, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por pasarte por nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola, Olaya, buenos días. Gracias, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar contigo y con Enjoy Español. Estoy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, la verdad que encantada de tenerte aquí. Y si te parece, así muy brevemente, para nuestros oyentes que no te conocen, aunque les voy a dejar los links debajo de este episodio para que puedan cotillear un poco más sobre ti, ¿vale? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estás aquí en este podcast para hablarnos del escolar? Perfecto. Pues es muy buena pregunta. Em, yo llevo dando clases de español desde el 2019, clases online. Antes estuve trabajando en la Universidad de Liverpool durante 3 años, que es donde enseñaba español tanto a, digamos, alumnos de herencia como también a extranjeros. Pero digamos, mi amor por la enseñanza a los niños me ha traído, bueno, la idea de dejar mi trabajo en la Universidad de Liverpool y empezar a dar clases online con, bueno, con niños y adolescentes, también adultos. Así yo podría emplear mi propio estilo de Ujú. enseñanza. Y bueno, el mundo de DELE es algo que, bueno, descubrí yo cuando era alumna de español. De hecho, yo tenía un montón de miedo al enfrentar el primer examen de DELE, pero no sé por qué, luego me acostumbré a la estructura y la verdad que me lo pasé muy bien porque los examinadores de DELE son, a ver, también ayuda la cultura española y la manera de ser, pero son muy relajados a la hora del examen. Realmente el alumno no siente la presión que siente en otros exámenes, Es según mi verdad. experiencia al menos. Sí, sí, eso es verdad. Yo he examinado DELE en la Universidad Miguel Hernández de Elche muchos años y me acuerdo, bueno, siempre tengo muy buen recuerdo de los orales. Para mí era un regalo como Ujú. profesora poder formar parte de los tribunales de oral. Y bueno, es que a nosotros nos han dado besos, nos han dado abrazos, nos han Sí. agradecido de, ay, qué bien entrar y ver una sonrisa, porque Mm. yo que también he estado en exámenes oficiales, ¿no? Pues encontrarte con esa cara amable Sí. realmente, buah, es como que vas mucho más relajado, ¿no? Y puedes hacer el examen mucho mejor. Es cierto, es cierto. Exactamente, es algo que te relaja, te alivia y te da confianza a la hora de hablar. Yo recuerdo mi examen de B1 o B2 y tenía que hacer bueno, un diálogo, ¿no? con el examinador. Yo estaba muy estresada, todo ahí, toda roja y tal. No podía ni articular ni una palabra y el examinador empezó como a, ¿sabes?, a hacerme sentir más cómoda y me dice, mira, tenemos que hacer una situación simulada, tú eres mi hija y yo soy tu madre. ¿Sabes? Encima era un hombre así, ¿sabes? Muy alto, y dije, voy a ser tu madre. Entonces cambiaba él también la voz
en un intento, ¿sabes?, de hacerme sentir relajada como un teatro. Entonces yo me eché a reír y salió bien el examen. Yo me sentí muy cómoda, como si estuviera con mi profesor en clase, ¿sabes? Claro. Porque son actividades que los niños hacen durante sus clases con los profesores, entonces ya están familiarizados a ese estilo. No es el examen inglés típico de Sí. Cambridge o de esa seriedad así muy formal. Sí, y lo vamos a ver en este podcast Mm, precisamente, pues todas esas partes y cómo realmente el del escolar, pues es un examen para el que tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que ir preparados a ese examen. Los niños, los jóvenes tienen que ir preparados porque tiene pues unas características mm, muy específicas, ¿no? claro. Entonces, ¿qué te parece para guiar un poco a nuestros Ujú, oyentes si empezamos por el principio y les explicamos, mm, oye, ¿qué es eso del escolar? Porque la verdad, que y esto es muy sorprendente, muchísimas familias, no solo las que tienen hijos con, bueno, hablantes lengua de herencia, sino también otro tipo, otras familias, ¿no? Que tienen niños que estudian español, jóvenes que estudian español, no conocen el del escolar, ¿no? Entonces, Nicoleta, claro. por favor, cuéntanos, dinos, ¿qué es esto del escolar? Pues el DEL escolar, como su propio nombre indica, es el diploma de español como lengua extranjera. Dentro del DELE está el DELE para adultos y el DELE escolar, que comprende las edades de 11 a 17 años. Es un diploma concedido y acreditado por el Liceo Cervantes, pero está basado en el marco común europeo, ¿no?, que es, digamos, el marco que comprende y organiza, digamos, y fija los niveles, los diferentes niveles de una lengua en Europa. Y también tiene el respaldo del Ministerio de Educación y de Formación Profesional de España. Entonces, como se puede entender, es un diploma bastante potente y muy importante tanto para extranjeros que quieren demostrar que tienen este nivel de español, como también para alumnos de herencia, ¿no?, para personas que vienen de una familia hispana bilingüe, porque este diploma no caduca, digamos, tiene una validez indefinida y además es el diploma que te van a pedir en la mayoría de los trabajos en España o en países hispanohablantes, o incluso para hacer una carrera o un máster en la universidad. Entonces es bastante importante saber que existe y promover a nuestros hijos o a nuestros alumnos acreditarse, porque es importante tener un diploma que demuestra tu nivel. También Exacto. es un papel importante para las personas que quieren adquirir la nacionalidad española, por ejemplo. Si no me equivoco, el nivel sería el A2 para adquirir la nacionalidad española. Sí, es cierto, son unos exámenes que al final te abren muchas puertas a Sí. cara futura, ¿no? Y por ejemplo, quieres optar, pues eso, para una carrera universitaria, quieres optar a un trabajo público, por ejemplo, ¿no? Opositar para una plaza pública Ujú. aquí en España, que es lo que yo conozco, pues te van a pedir que acredites de forma oficial tu nivel, ¿no? No sirve con, mira, es que yo hablé español toda mi vida y mi madre era española, bueno, ya, y Ya. es importante, ¿no? Entonces, por eso también queríamos hacer este episodio, para dar a conocer este examen que realmente, bueno, pues es importante conocer y tener en cuenta de cara a, bueno, a poder ofrecer esa posibilidad, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Tú nos cuentas que llevas, bueno, que conociste estos exámenes cuando tú eras estudiante, ¿no? Y te tuviste que Sí. preparar el DELE, pero llevas también preparando, bueno, llevas tiempo, perdón, preparando estos exámenes. Entonces, Ujú. como decíamos antes, conoces realmente el funcionamiento del examen, porque es un Claro. examen que tenemos que conocer para poder prepararnos. Sí, sí, de hecho, bueno, son exámenes bastante sencillos, diría yo, pero también tienen sus truquillos y sus dificultades a la hora, si no sabes, si es la primera vez que te enfrentas. Entonces, es muy importante prepararte bien y conocer la estructura y la estrategia a la que tienes que seguir para poder enfrentarte al examen. De mi experiencia, siempre mis alumnos, cuando yo les digo, venga, ¿estás listo? Vamos a dar el examen de él, no sé qué, me dicen siempre, pero ¿hay oral? Y,
¿y hay expresión escrita también? Y yo digo, sí. No, no, no quiero. Siempre les da miedo eso de hablar y de escribir. Pero luego cuando empezamos a practicar y ellos ven que realmente no es nada del otro mundo, por ejemplo, la expresión escrita en el A1 son 30, 40 palabras y es simplemente un pequeño texto que tienen que escribir, por ejemplo, enviando un mensaje a un amigo para invitarlo a, yo qué sé, a salir. Son, digamos, actividades y pruebas adaptadas a su contexto y a su edad. Entonces, ya luego ellos pierden el miedo, incluso con las pruebas del oral, especialmente cuanto más practicamos, porque en las clases intentamos crear un contexto de examen para que ellos se familiaricen tanto con las pruebas como con el contexto y el ambiente que van a encontrar en el examen. Esto es muy importante porque ellos ya van a sentirse seguros, porque es algo familiar, es algo en el que van a ir viendo en cada clase y practicando, y ya a la hora de ir al examen no les va a parecer algo diferente. Será como una rutina que ya iban llevando antes. Entonces ya ellos pierden el miedo y muchas veces me piden ellos solos, en plan, vamos a hacer más oral, porque les gusta ese cambio de papeles, ¿no? Ese juego de rol. Claro, además de que de alguna manera, estaba yo pensando cuando te estaba escuchando, que también le damos la oportunidad, ¿no? De ponerse a prueba, o sea, de tener como un reto, ¿no? Sí, Porque también ocurre, por ejemplo, con hablantes de herencia, que es realmente, bueno, pues nuestro perfil de estudiante, ¿no? En la escuela, que pues a veces falta esa motivación o realmente se creen muchas veces que saben más español del que controlan. Entonces yo pienso que este tipo de sí, exámenes también los ponen un poco como no te confíes, ¿no? Vamos a trabajar en diferentes, pues eso, habilidades, vamos a ponernos a prueba en un contexto ujú, de examen que es diferente, pero claro, un contexto de examen se puede asemejar a un contexto de entrevista para acceder a una universidad exactamente. o a un Ujú, examen oficial para acceder a una universidad hispana. Entonces yo creo que es importante también que aprendan esas técnicas, esas estrategias, como tú comentabas, para poder enfrentarse de una forma más sencilla al examen, porque en realidad muchos es verdad que tienen, el nivel adquirido, lo que pasa que lo único que les sí, falta es conocer realmente cómo son por dentro los exámenes y al final cuando conoces algo, pues tienes seguridad. Cuando no lo conoces, pues obviamente te claro. da miedo. Es Sí, lógico, sí, sí. claro. Ujú, Entonces, exactamente. claro, ¿qué te parece si precisamente para concretar un poco, Ujú, compartimos con nuestras familias, pues un poco el esqueleto de este examen, ¿no? Porque estamos hablando que si oral, escrito, ¿no? Diferentes partes, porque cierto que el del escolar va a valorar diferentes destrezas, no solo lo bien que hablan nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a compartir con nuestras familias, venga, las partes de este examen del escolar que, como decimos, hay un examen A1 y otro examen A2, B1, pero las sí, partes son las mismas para son los dos exámenes. parecidas. Claro, lo que cambia es la duración que tienen y, bueno, la dificultad. Pues empezando por el del escolar A1, se centra en temas, digamos, que están en el entorno del estudiante, ¿no? La familia, los amigos, la comida, la casa, la escuela, ¿sí? La rutina. Y consta de 4 pruebas. La primera prueba es la compresión de lectura, dura 45 minutos y tienen 4 tareas, ¿no? La primera tarea es un texto pequeño con 5 preguntas de opción múltiple y las otras tareas constan de, por ejemplo, pequeños mensajes o anuncios que ellos tienen que relacionar. Entonces, digamos que no es algo muy complicado o fuera de su alcance. Luego, la prueba número 2, que es la compresión auditiva, son 20 minutos, también consta de 4 tareas y son normalmente conversaciones. eh, el estudiante tiene que escuchar cada conversación y luego responder a cada pregunta que normalmente
en las respuestas son imágenes. Entonces, por ejemplo, si es una descripción de una persona, el estudiante tiene que entender las características, ¿no? Y elegir la correcta. La prueba 3 es la expresión e interacción escritas, que son 25 minutos. Constan de dos tareas. La primera tarea siempre es un formulario muy simple para que el alumno complete con sus datos personales. Y la tarea 2 es el pequeño texto que tienen que escribir entre 30 y 40 palabras, que no es mucho. En las clases yo creo que les ponemos a escribir mucho más. Y la última prueba, que es la expresión interacción orales, que es lo que les da más pánico, pero al final les gusta porque ven que no es para tanto, son 20 minutos y lo bueno de esta tarea es que los 10 minutos previos de el examen oral, ellos pueden prepararse la tarea. Entonces ellos ya saben que la primera tarea de esta prueba es una presentación de ellos mismos y esto es fijo. Entonces, ya desde las clases de preparación nosotros trabajamos esa presentación, dónde viven, cómo se llaman, su familia. Entonces, son cosas que ya manejan, simplemente que tienen que poner los datos en orden, ¿no? Para crear una presentación más formal. La tarea 2 es elegir entre unos temas y hacer una mini presentación de 2 o 3 minutos. Por ejemplo, hablar de su habitación o hablar de las actividades que hacen en familia. Y luego la tarea 3 simplemente es una conversación con el examinador. Normalmente el examinador les hace 2 o 3 preguntas basadas en su información personal o en la temática que eligieron y luego nuestro alumno devuelve 2 o 3 preguntas y ya está, es muy fácil. Entonces, la preparación de la prueba oral dura 10 minutos y el examen oral, digamos, la prueba, otros 10. Ujú. A ver, como vemos, es un examen que al final, como está tan estandarizado, Ujú, los alumnos que se preparan para este examen y que realmente van con el examen preparado, cuando llegan allí van mucho más seguros, ¿no? Porque, perdón, exacto. yo me encontraba cuando examinaba, claro, yo principalmente, sobre todo lo que más he examinado es A2 para la obtención de la nacionalidad, como comentabas Ujú, antes. Entonces, claro, te encuentras un perfil de alumnado que en muchos casos, en este caso adultos, pues es que ni siquiera habían hecho un examen en su vida. O sea, era es un contexto muy complejo, ¿no? Entonces, de repente, claro, llegaban al día del examen sin haber visto ni siquiera un examen y las dificultades eran comprender incluso el papel del examen. O sea, ¿qué me está preguntando? ¿Cuándo exacto. empieza el audio? Yo me acuerdo, mi primer examen, la primera, me acuerdo que teníamos como 50 personas en ese aula y de repente llega el audio y todos eran como si les estuvieran hablando en chino. O sea, ¿cuándo tengo que responder? No entendían el papel, no se daban cuenta que había un ejemplo, porque siempre te ponen como el ejemplo, ¿no? Y claro, Ujú. yo recuerdo tener que parar el audio, o sea, parar no, cuando iba sonando el audio, decir, ¡ejemplo! O sea, gritaba, ¿no? Y después, Sí, ahora hay que responder. O sea, les tenía que ir guiando en eso que no tiene no, nada que ver con el español ni con su nivel de lengua, tiene que ver con controlar y ver el examen. Lo bueno es que, pues siempre en los cursos de preparación al DELE, pues hay ejemplos de examen, o sea, pueden ver realmente cómo es un examen por dentro, cómo es una hoja de respuestas, que esa es otra. O sea, hay muchas cosas que hay que controlar que no son tan complejas, simplemente es claro, conocerlas y estar familiarizado con ellas, ¿no? Porque claro, si vas allí sin saber qué te vas a encontrar, pues obviamente, incluso teniendo el nivel, yo pienso que es que igual eres capaz de suspender, porque yo he visto personas que de sí, verdad hablaban increíble y el resto de las tareas las habían suspendido porque no entendían cómo hacer esas tareas, ¿no? Entonces, exactamente. qué importante conocer Y, el examen por dentro. ujú. Y es eso que siempre repito a mis alumnos, porque tengo algunos alumnos que hablan más de 3 idiomas, ¿no? Y me dicen, "Buah, es que yo no quiero ir a dar el examen de A1, quiero ir directamente a B1 porque es que yo ya he dado muchos exámenes de lengua y yo sé cómo son. Y yo siempre les repito, pero es que cada examen de cada lengua es diferente. Es otro el examen del inglés o del francés
que del español. La estructura es diferente, la estrategia es diferente. Y yo siempre intento eh, animarles y decirles, aunque tengas más nivel, vete a dar el examen de LA1 simplemente para ver cómo es, para ver la estructura, para familiarizarte, porque es importante saber lo que dices tú, saber cuál es la hoja de las de respuestas, Sí, cómo sí, la relleno, porque además es muy diferente el sistema que tienes que usar en estos exámenes que en otros exámenes. sí, Entonces sí. es importante familiarizarte con el tipo de examen. Y de hecho, el Instituto Cervantes, bueno, y sus sedes en Internet tienen modelos de examen con los audios, una guía de cómo enfrentarte, qué hacer paso a paso. Entonces, es muy importante también conocer como profesores y como padres que existen estos recursos a los que Exacto. podemos acudir. Sí, 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 es un examen que realmente, bueno, hay que estar preparado, ¿no? Hay que ir preparado a él, pero como ya hemos hablado al principio, pues es un examen que tiene muchísimos beneficios. Ujú. Que ya hemos comentado algunos, no sé si alguno más que podríamos decir, pero realmente yo creo que yo con este episodio también quería un poco, lo hablábamos Nicoleta y yo antes de empezar, como incidir en familias, ¿no? Que tienen, pues eso, el español como lengua de herencia, que sus hijos tienen esa herencia, ¿no? Pues que realmente aprovechen esta oportunidad que el Instituto Cervantes les brinda de poder certificar de forma oficial su nivel, porque está muy bien heredar una lengua, está muy bien, bueno, ayudar a nuestros hijos a que realmente la mantengan, cosa que no es tan sencilla y que no siempre ocurre, porque nos encontramos con muchas familias que pierden, ¿no? La lengua de herencia. Entonces yo creo que este tipo de exámenes, de certificados, pues siempre ayudan, ¿no? Pues lo que decíamos, a que haya un reto, a que haya un objetivo a cumplir y a que Claro, realmente le demos valor a la herencia, no sé, para mí es como honrar, es como un paso más en honrar esa sí, herencia, ¿no? No solo mantengo la lengua de mi familia, de una parte de mi familia, ¿no? Sino que también le doy el valor y el peso que se merece que merece. certificándola de forma oficial, ¿no? Entonces, mi pregunta, ¿por qué crees tú, aunque ya hemos compartido algo, por qué crees tú que precisamente esos jóvenes que se educan en familia bilingüe, en familia que tienen el español como de lengua herencia, deberían certificar su español? Vamos a convencerlos. Bueno, por todos los beneficios que ya hemos contado, pero yo creo que actualmente hay mucha competencia también porque el español ha ganado, digamos, mucho poder como lengua, tanto en Europa como en Inglaterra, en Estados Unidos, y cada vez hay muchos más hablantes, bueno, de herencia también, pero extranjeros que dominan la lengua, y es muy importante tener ese diploma que lo acredite. Em, Porque nunca sabes si tu hijo va a querer volver a España para estudiar, para trabajar, incluso para adquirir derechos que hace falta tener la nacionalidad. Entonces no creo que sea algo que no tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar el futuro de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Bueno, no sé si esto viene a cuenta, pero incluso después del Brexit, que ha cambiado totalmente el panorama de las oportunidades de trabajo y de educación para los europeos, y bueno, para los mismos ingleses, hay muchísimos alumnos, extranjeros al menos, que han decidido optar por estudiar español y acreditar su nivel, tanto para ir a España a estudiar, porque es verdad que en España hay universidades muy buenas para diferentes ámbitos, y es una buena oportunidad también para aprovechar. Entonces, hay un montón de alumnos que empiezan ahora a empeñarse a acreditar su nivel para poder ganar esas oportunidades.
Sí. Entonces yo creo que Has mencionado que algo sí, interesante, perdona que te interrumpa, has mencionado algo muy sí, interesante con el tema de la competencia, ¿no? De que estamos en un mundo que cada vez, obviamente, pues hay más competencia. Comentaban ya en Estados Unidos, por ejemplo, que claro, bueno, el español, obviamente, en Estados Unidos ya es segunda lengua y ya se va hablando de que en el 2050 va a ser la lengua más hablada. Entonces, bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de repente bueno, había hasta como estas creencias, ¿no? De hablantes de inglés, de no tengo que aprender ningún idioma, porque para qué, ¿no? Y de sí, repente vienen estos hijos, estos herederos, ¿no? De la cultura hispana que los están adelantando por la derecha y por la izquierda porque hablan el inglés y hablan el sí. español, ¿no? Entonces, claro, las empresas cada vez demandan a personas que están más formadas y obviamente ya no solo sirve con voy y hablo el español, sino que tengo este certificado que acredita que yo tengo este nivel de español, que es muy diferente, sobre todo para optar a puestos más importantes, ¿no? Em, para cerrar el episodio, que hemos dado un montón de claves a Ujú, todas nuestras familias, yo creo que ahora ya por lo menos tienen ganas de investigar un poquito más sobre el examen. Les vamos a dejar links debajo del episodio para que ujú. puedan, pues el link del Instituto Cervantes, para que vean realmente, bueno, más claves, ¿no? Del examen. Y precisamente de claves, de pistas, es lo que te quiero preguntar, ¿no? Ya hemos dicho que hay que ir preparado. eh, ¿Cuáles serían para ti, ¿no? Como esas estrategias clave que los jóvenes que se quieren presentar al del escolar deberían conocer? ¿Qué es aquello que necesitan sí o sí para poder pasar este examen eficazmente? Gracias. Lo más importante, conocer bien la estructura, calcular bien el tiempo, siempre estar concentrados, especialmente en los textos, y bueno, en el audio, leer bien las preguntas y buscar las palabras claves y preparar muy bien la expresión oral. No solo con los temas que te ofrecen, digamos, los manuales de DELE, sino también con temas extra que puede preparar el profesor y siempre intentar preparar el examen eh, dentro del contexto de cómo sería el examen ese día. Sí, como el simulacro, ¿no? Por eso, Sí. precisamente en los cursos del Escolar Express que tenemos ahora en la escuela, eh, es importante ese simulacro, ¿no? Ese ponerse de verdad en la mentalidad de estoy en el día del Ujú. examen, tengo que controlar estos tiempos, voy a estar cansado, voy a estar estresado, porque obviamente tengo nervios por el examen, no hay unas circunstancias que rodean. Y ponerse a prueba de esa manera, yo creo que es muy interesante porque te da esas herramientas necesarias para el día del examen realmente darte cuenta de que no es para tanto y que si vas preparado, puedes superarlo, ¿no? Es un examen que, como hemos visto, no es sencillo. Pero bueno, conociendo el examen, practicando, conociendo esas claves que nos ha compartido Nicoleta, pues es un examen que se puede superar, que además aporta numerosos beneficios de cara al futuro y que, como ya decía antes, ¿no? Creo que es una manera perfecta como de cerrar el círculo en el caso de las familias que tienen el español de herencia, pues de acreditar ese español heredado y también de darle valor. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Nicoleta, por haber compartido con todas las familias en Joy estas claves, porque yo creo que por lo menos se van a ir con ganas de investigar un poquito más sobre los exámenes DELE escolar. Como ya les digo, les vamos a dejar links, además también en nuestra newsletter, en nuestra web, pues siempre les intentamos mandar cosas que les van a ayudar, ¿no? Con estos exámenes, ahora con los cursos que van a salir, que vamos a sacar en la escuela, en los que además Nicoleta es la profe que se va a ocupar de la preparación de estos cursos. Y bueno, pues un placer haberte tenido aquí, haber conocido, yo creo que de forma muy sencilla y muy clara cómo funcionan estos exámenes. Y bueno, pues desde Enjoy vamos a darles valor, ¿no? Porque creo que tenemos que empezar a hablar más del escolar para darle ese valor que se merece. Y bueno, para todas esas familias que digan, oye, no me lo había planteado, pues aquí estamos nosotras para poder ayudarlas, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas gracias a ti, Olaya, y a tus oyentes. Y os esperamos en clase para preparar el DELE. Sí, además, lo guay de todo esto es que un examen de esta manera, que es, pues eso, estamos viendo, ¿no? Más estricto, más que asusta, también se puede preparar de forma divertida y de forma Sí, entretenida. Y como tú decías, ¿no? Me acaban pidiendo los alumnos, ay, vamos a ponernos en este rol, en este otro, porque realmente ven
sus capacidades. Yo creo que es un examen que también Sí, ayuda a que ese alumno que ya tiene un nivel adquirido diga, puedo hacer más, o sea, puedo llegar a más. claro, Y esa motivación es súper importante en la gente joven. Necesitamos motivar e inspirar e alentar también a la sí, gente joven a sacar su mejor versión, ¿no? Entonces, yo creo que es una exactamente. oportunidad muy buena para hacerlo. Ujú. Sí, porque para ellos no es solo un desafío, es también algo que les da esa fuerza de sentirse poderosos a la hora de hablar español, sienten esa confianza. Y además es una buena oportunidad Exacto. de repasar Eh, contenido ya estudiado. Sí, antes de que se me olvide y cerramos ya el episodio, que ya se me iba a olvidar, Sí. os vamos a dejar también ya un montón de links, como os digo, pero uno que es súper importante y que os va a ayudar un montón, que son para que podáis testar el nivel de vuestros hijos. Vamos a dejar un link a través del cual, si os suscribís, lo vais a ver muy sencillo, se os va a dar acceso a un test de nivel. El test de nivel es el nivel A1 el primero y si el niño supera ese test va a poder acceder al del A2 B1. Son test que hemos creado específicamente dentro de la escuela pensando en el del escolar, es decir, tienen algunas preguntas que van un poco más enfocadas a lo que se pueden encontrar en el del escolar y bueno, os damos también recomendaciones de cómo hacer este test con vuestros hijos, así que nada, os animamos a hacerlo porque bueno, os pueden dar como un poco una visión de en qué punto se encuentra vuestros hijos. Y pues nada, cerramos ya episodio. Os damos las gracias por estar al otro lado escuchándonos y apoyándonos. Y Nicoleta, de nuevo, muchas gracias por pasarte por aquí por el episodio y nos vemos pues en las clases. Genial, muchas gracias. Gracias. Chao.